Bien, vamos a continuar con el curso de física y vamos a ver en la primera parte el movimiento en una dimensión. El movimiento en una dimensión básicamente es cuando un cuerpo se toma como una partícula y se toma que se está moviendo en una sola dirección, ¿ok? Y esa sola dirección puede ser de izquierda a derecha o arriba a abajo, ¿ok? Entonces, como primera medida lo que vamos a hacer es analizar la velocidad y aceleración media mediante este ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a leerlo. Un guepardo que acecha 20 metros al este del escondite de un observador. Entonces noten que la imagen nos lo muestra acá, el guepardo es acá, y este es el origen, ¿ok? Este es el observador, y está a 20 metros del observador, ¿ok? En el tiempo t igual a 0, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Es decir, el enunciado lo que nos está diciendo es que cuando el guepardo está a 20 metros del observador, se toma esto como el origen y se va a tomar en un tiempo cero. Y a partir de ahí en adelante, el guepardo va a atacar a su presa, que es el antílope, en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la aceleración. Según la ecuación, x igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. A. Obtenga el desplazamiento del guepardo entre t igual a 1 a un segundo y t igual a 2 segundos. Calcule la velocidad media en dicho intervalo. C. Calcule la velocidad instantánea en t igual a 1 segundos. Bueno, ese último apartado, el apartado C no lo vamos a hacer porque no tiene que ver con el curso. Pero sí vamos a hacer el apartado D. Deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo. Con ella calcule Bx en t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. Entonces, bien. Entonces, volviendo a analizar el enunciado. El guepardo ataca al antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación. Entonces, noten lo que nos están diciendo en esta última sentencia. Lo que nos están diciendo es que el movimiento del animal está siendo descrito por esta ecuación. Y está describiendo es su desplazamiento. Recordemos que en física el desplazamiento se denota con una x, ¿ok? Y ese desplazamiento está siendo evaluado mediante esto como una función. Y es una función del tiempo. ¿Por qué? Porque la única variable que tenemos es el tiempo. ¿Ok? A partir de eso, entonces nos piden que obtengamos. Primero, vamos a obtener el desplazamiento del guepardo entre el primer segundo y el segundo segundo. Entonces, ¿el desplazamiento qué es? Es la variación de la posición del animal entre el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Ok? Entonces, cogiendo esa ecuación que nos dieron acá y quitando sus unidades, nos queda que x es la función, está en función del tiempo y es igual a 20 más 5t al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el tiempo para x igual a 1 segundo. Entonces, tenemos el 20 queda igual, bajamos el 5 queda igual y el tiempo, es decir, el primer segundo, lo reemplazamos por la t. ¿Ok? Hacemos esto, el 1 y se eleva al cuadrado. Si hacemos esta operación de acá nos da que el desplazamiento en el primer segundo son 25 metros. Luego, para el tiempo de 2 segundos vamos a hacer lo mismo. Bajamos el 20 normal porque no tiene variable, más 5 y reemplazamos la t por 2 segundos. Entonces, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 5 es 20, más 20 nos da 40 metros. Quiere decir que 2 segundos después de haber arrancado, el animal se corrió 40 metros hacia el este. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es el desplazamiento del animal? Como nos preguntan, obtenga el desplazamiento del guepardo entre el primer segundo y el segundo segundo, es decir, que nosotros podemos despreciar la distancia que hay entre t igual a 0 y t igual a 1, porque no es un dato relevante para la pregunta que nos están haciendo. Entonces, el cambio de la posición del animal, ¿cuál es? La posición 2 menos la posición 1. La posición 2 fueron 40 metros y la posición 1 fueron 25 segundos. ¿Por qué? Porque es lo que los piden acá. El desplazamiento entre t igual a 1 segundo y 2 segundos. ¿Ok? Haciendo la resta nos da que el desplazamiento total entre el primer y segundo son 15 metros. ¿Bien? Listo. Sigamos con el literal B. Calcule la velocidad media en dicho intervalo. La velocidad media se puede definir que es el promedio de la velocidad que el animal tuvo en cierta cantidad de tiempo.
En este caso nos están diciendo que la velocidad media entre dicho intervalo, ¿cuál intervalo? El anterior, entre el segundo 1 y el segundo 2, ¿ok? Entonces, la velocidad media, ¿qué es? El cambio de la posición sobre el cambio del tiempo. El cambio de la posición es lo mismo que hicimos anterior. Fíjense, 40 menos 25, y el cambio del tiempo pues simplemente es 2 segundos menos 1 segundo. Dicho esto, 15 dividido entre 1, porque 2 menos 1 da 1, 15 dividido entre 1 nos da 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo representa la velocidad media. Y la velocidad media en todos los casos, bueno, casi todos los casos, es diferente a la velocidad instantánea. ¿Ok? Son muy diferentes. Ya veremos más adelante cómo se calcula la velocidad instantánea, pero es importante no confundir estos dos términos porque son bastante diferentes. La velocidad media básicamente es, como les dije, el promedio de la velocidad en cierto intervalo de tiempo. Y la velocidad instantánea es la velocidad que se quiere saber en un instante determinado. ¿Ok? Listo. Ahora calculemos el literal D. Deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo. Y con ello, calcule v sub x en el tiempo 1 y en el tiempo 2 segundos. Listo. Entonces, en física, nosotros sabemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento. En base a esto, esperen, acá quedó mal denotado. La velocidad es igual a la derivada del desplazamiento, ¿ok? Pero es la derivada respecto al tiempo, ¿ok? Es el cambio que hay de la posición respecto al tiempo. En base a eso, nosotros vamos a introducir algo básico de la derivación, y es cómo se deriva una expresión con exponentes, ¿ok? A nosotros nos dieron la posición en función del tiempo, ¿sí lo notan? Entonces, la velocidad instantánea, como les dije, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, cuando nosotros derivamos un número constante, nos da 0, ¿ok? Y cuando nosotros vamos a derivar una expresión que tiene tanto una expresión numérica como un literal, en este caso nuestra variable, t cuadrado, lo que se hace es lo siguiente. Yo tengo t cuadrado. ¿Su derivada cuál es? La derivada va a ser t, obviamente. Entonces yo tengo acá el 2, ¿cierto? En las normas de derivación lo que se hace es baja el 2, se baja acá y luego le resto una unidad al exponente que yo tenía. Dicho esto, esto me va a quedar igual a 2t, porque 2 menos 1 me da 2. Y bueno, y como nosotros teníamos un 5 acá, pues obviamente este 5 hay que multiplicarlo con esto de acá, ¿ok? El 5 no desaparece. Luego, ¿qué es lo que queda? 2 por 5t. Simplificando, simplemente nos va a dar que la velocidad instantánea es 10t, ¿ok? Esta es la velocidad instantánea. Entonces, como nosotros ya obtuvimos una expresión para la velocidad instantánea en función del tiempo, lo que vamos a hacer es calcularlo para el t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. ¿Y qué se hace? Pues simplemente se hace lo mismo que en el anterior ejercicio, simplemente se reemplaza el tiempo por el tiempo en el que yo quiero saber cuál fue la velocidad. En este caso, velocidad instantánea para 1 segundo es 10 por 1, fíjense, porque cambiamos la t por 1. 10 por 1 da 10 metros sobre segundo. Y la velocidad instantánea para los 2 primeros segundos es simplemente reemplazar la t por s, que en este caso sería velocidad instantánea calculada para 2 segundos es 10 por 2, 20 metros sobre segundo. Y listo. Así obtuvimos la velocidad instantánea a partir de una ecuación de desplazamiento en función del tiempo. Noten que la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Es decir, que si acá hubiera habido otra variable, digamos como la masa, la densidad, nosotros ya no hubiéramos podido derivar esta expresión y obtener la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la norma es clara. La velocidad tiene que ser la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Y eso fue lo que hicimos acá. Derivamos esta ecuación respecto al tiempo, no a ninguna otra variable, únicamente respecto al tiempo, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora vamos a proceder con otro ejercicio. Listo. Entonces, este ejercicio nos dice lo siguiente. La velocidad de un auto está dada por v sub x igual a 60 metros sobre segundos más 0,5 metros sobre segundo al cubo por t al cuadrado.
Entonces, notemos primero algo aquí en esta expresión. Primero, la velocidad. Como ustedes saben, las unidades de la velocidad son metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, todos los parámetros que tengan acá en esta expresión tienen que tener como unidad fundamental el metro sobre segundo. Noten que aquí lo que nos están dando es metros sobre segundo al cubo. Y que aquí nos están dando tiempo al cuadrado. Pero tiempo al cuadrado, ¿qué es? Es s al cuadrado, ¿cierto? Si nosotros metemos la unidad segundo acá en tiempo, nos va a dar que es s al cuadrado. Ahora noten, si nosotros multiplicamos s cuadrado por m sobre s al cubo, nos va a dar, acuérdense por normas de la multiplicación de fraccionarios, m por s cuadrado sobre s a la 13. Y por normas de exponenciación, yo puedo hacer lo siguiente: s es igual a 2 menos 13. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, nos va a dar s a la menos 1. Y metros por s a la menos 1 es igual a metros sobre segundo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta expresión también cumple con las unidades que maneja la velocidad. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya habiendo demostrado que todas las expresiones que se incluyen en la ecuación de la velocidad son válidas, ahora vamos a seguir con el ejercicio, ¿ok? Listo, entonces nos dice la velocidad está representada por esta ecuación. Y luego nos dicen, calcule el cambio de velocidad, aquí qué pena, de velocidad del auto entre t1 igual a 1 segundo y t2 igual a 3 segundos. B, calcule la aceleración media en este intervalo. C, deduzca una expresión para la aceleración instantánea para cualquier instante y úsela para obtener la aceleración instantánea en el tiempo 1 igual a 1 segundo y tiempo 2 igual a 3 segundos. Listo, empecemos con el literal A. Calcule el cambio de velocidad del auto entre t igual a 1 segundo y t2 igual a 3 segundos. Entonces noten algo, nos están pidiendo el cambio de la velocidad. ¿El cambio de la velocidad qué es? Es delta v, es decir, que es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1. Y en este caso la velocidad 2 para quién representa? Para los 3 segundos. Y la velocidad 1 para el primer segundo. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros vamos a calcular. Es importante para la física, básicamente, que se tengan conocimientos de modelación matemática. Saber de modelación matemática es muy importante porque nos permite leer mucho mejor las expresiones que nos dan y saber qué es lo que nos están pidiendo. Eso es lo fundamental en la física. Entonces, quitando ya las unidades de esta expresión de aquí, lo que nos queda es 60 más 0,5 t al cuadrado. ¿Ok? Calculando la velocidad para el primer segundo, nosotros tenemos b calculado en 1 segundo es igual a 60 más 0,5 por 1 al cuadrado. Eso es igual a 60 más 0,5 por 1 al cuadrado, pues es 0,5. Y sumados dan 60,5 metros sobre segundo. La velocidad 2. La velocidad 2 es la velocidad calculada en 3 segundos. Esto que es igual a 60 más 0,5, 3 segundos al cuadrado. Nótense que 3 solo se multiplica el 0,5 porque nuestra variable t solo multiplica el 0,5. El 60 no está multiplicado por la t, ¿ok? Bien, entonces continuando. 60 pues queda igual. Entonces 3 al cuadrado es 9. Y 9 por 0,5 es como sacarle la mitad. Sería igual a 4,5. ¿Listo? 64,5 nos dan 64,5 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos acá? La velocidad a los 3 segundos. A los 3 segundos el auto iba a 64,5 metros sobre segundo. Y en el tiempo igual 1 segundo iba a 60,5 metros sobre segundo. ¿Ok? Ya calculando el cambio de la velocidad, sería velocidad 2 menos velocidad 1. Y simplemente reemplazamos estos valores que obtuvimos acá. 64,5 menos 60,5 nos da 4, metros sobre segundo. Ese fue el cambio de la velocidad que hubo entre el tiempo igual a 3 segundos y el tiempo igual a 1 segundo. ¿Ok? Listo. Luego que nos piden, calcule la aceleración media en este intervalo. Como se vio en el ejercicio anterior, la velocidad media era igual al cambio de la posición respecto al tiempo. ¿Ok? El cambio, como nosotros sabemos, la aceleración que es igual a velocidad sobre tiempo, ¿cierto? Entonces a partir de eso nosotros podemos obtener que la aceleración media es igual al cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo.
Y simplemente reemplazamos a partir de los datos que nos dieron y ahí a partir de los datos que obtuvimos. Entonces ya tenemos la velocidad 2, la velocidad 1 y el tiempo 2 y el tiempo 1. Simplemente reemplazamos. V2 es igual a 64,5 menos 60,5. Tiempo 2 es igual a 3 segundos y tiempo 1 igual a 1 segundo. Bueno, ya haciendo las operaciones, 64,5 menos 60,5 nos da 4 metros sobre segundo y 3 segundos menos 1 segundo nos da 2 segundos. Listo. Luego, operando unidades, entonces nosotros sabemos que 4 dividido 2 nos da 2. Y operando unidades, el procedimiento sería el siguiente. Nosotros tenemos metros sobre segundos arriba y abajo tenemos segundos. Pero esos segundos toca dividirlos sobre 1 para que podamos hacer la ley de la oreja. Entonces, ¿esto qué nos da? M por 1 nos da M y se pone en la parte superior. Y S por S nos da S al cuadrado. Y fíjense que nos dan las unidades de aceleración, que son las que acompañan la respuesta. ¿Ok? Listo. Vamos con el literal C. El literal C nos dice lo siguiente. Deduzca una expresión para la aceleración instantánea para cualquier instante y úselo para obtener a la aceleración instantánea en 1 segundo y 3 segundos. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Deduzca una expresión para la aceleración instantánea para cualquier instante. ¿Eso qué significa? Que yo debo tener una expresión A en función de algo, en este caso en el tiempo, que es lo que nosotros tenemos, y yo debo poder reemplazar esta T por cualquier valor real. Estoy hablando del tiempo positivo, porque recordemos que el tiempo negativo no existe, sino únicamente el tiempo igual a 0, T igual a 1 segundo, a 2 segundos, y así. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos obtener, una expresión matemática que nos permita obtener la aceleración en función del tiempo para valores reales y para cualquier valor que yo desee. ¿Ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Y úsela para obtener la aceleración instantánea, bueno, ya en los tiempos que nosotros teníamos ahí. Entonces, igual que en la expresión anterior, nosotros dijimos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, como nosotros ya tenemos la velocidad en función del tiempo, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es derivar esta expresión en función del tiempo. Entonces, la aceleración en función del tiempo, ¿qué sería? Simplemente derivamos esta expresión respecto al tiempo. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y la derivada de una expresión que tiene parte literal y una constante es obviamente 0,5 y está multiplicada por t al cuadrado, ¿no? Si derivamos, sería igual a ¿qué? Bajamos el 2 que está acá, dejamos la t y al exponente se le resta una unidad. Dicho esto, ¿cómo quedaría? 0,5 por 2 y 2 menos 1 nos da 1, es decir, t a la 1 y no le ponemos el 1. 0,5 por 2, ¿qué nos da? Nos da 1, un t. Y si simplificamos, simplemente nos da t. Es decir, que la aceleración en función del tiempo es simplemente reemplazar el tiempo acá. ¿Qué implica eso? Vamos a reemplazar, a hallar la aceleración para 1 segundo y 3 segundos. Si nosotros reemplazamos el tiempo en función de 1 segundo, pues simplemente nos va a dar 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y lo mismo nos va a dar para t igual a 3. La aceleración calculada para los 3 segundos es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque simplemente reemplazar aquí. No tiene ninguna constante, no tiene nada más que lo acompañe, entonces simplemente reemplazamos. Y bueno, y cuando reemplazamos, como ya sabemos, la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Así que no hay necesidad de que hagamos otro cálculo adicional, sino simplemente le ponemos las unidades que nosotros ya conocemos. ¿Ok? Bien.